Pues muy bienvenidos, hermanitos. Muy bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar bueno, de las veintenas siguientes, sin antes hacerles el recordatorio que hace 8 días, el sábado, estuvimos analizando, estuvimos trabajando con las primeras tres veintenas, que fueron la de Atlacahualó, ¿no? Lo que han dejado las aguas. Claro, hablando de manera la ciclicidad de la siembra, pero lo vamos a interpretar también pues, en la ciclicidad de la vida humana, ¿no? De nuestras vidas, que nosotros, ¿cómo los vamos trabajando, ¿no? Decíamos que en el Atlacahualo se agradece a los 9 señores de la noche, de ahí que inicia un nuevo ciclo, ¿verdad? A trabajar con todas estas cualidades de los 9 señores de la noche. ¿Por qué es importante? Decíamos, bueno, pasa que los 9 señores de la noche nos acompañan durante el Tonal Powali, ¿no? Está el Tonali, por ejemplo, el día de hoy es Yeyi At, ¿verdad? Tres agua. También nos acompaña un señor de la noche con su acompañante, su regente. Nos acompaña un señor del día y un señor del volátil. También nos acompaña un regente del Señor del Día, una novena, una veintena, una trecena, el año, por supuesto, ¿verdad? Decíamos que es un año de grandes cambios con Tecpat, con Itzli, su regente de este año es Itzli. ¿Y qué es Itzli? Lo oscuro de la obsidiana. Decíamos que en este caso, la obsidiana corta, ¿verdad? La obsidiana es un reencuentro y desencuentro con nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué un reencuentro? Porque vamos encontrándonos en este sendero, en nuestras acciones, en nuestras actividades, pero sobre todo en reconocernos por lo que somos. Nos vamos a enfrentar con un sinfín de problemas, situaciones, vivencias, ¿no? A lo mejor lo de problemas pudiéramos ponerlo entre comillas. Para muchos, les decía yo, depende de la óptica que lo veamos. Para muchos de nosotros vamos a encontrarlo como problemas, pero para muchos son oportunidades para crecer, ¿no? Porque decíamos, si yo lo considero un problema, para mí es un obstáculo, pero si lo considero como parte de un aprendizaje, como parte de que debo de tener más cuidado con lo que hago, como parte de seleccionar cómo que hay que compartir, ¿no? Me refiero a eso, ¿verdad? También nos refiere, pues, el numeral Matlactliwan Ome, 2 veces 6. Y recuerden que el número 6 está ahí la posición de Miquistli, de la muerte, ¿no? Y decíamos, este representa 5 y 5, por eso en la numeración el número 10 representa desde los brazos hasta la punta de los deditos, hasta la yema de los deditos. Entonces, nos habla justamente de la mano izquierda, la parte espiritual, la mano derecha, la parte física, la energía física que tenemos. Entonces nos dice con el número 12, en este año, es pues dejar morir, ¿no? Dejar morir lo espiritual que nosotros hemos vivido, experimentado, para poder empezar a vibrar, a encarnar, a darle vida a ese nuevo ser, a esa nueva forma de pensar, que es justamente eso, ¿no? Una nueva forma de pensar, nueva forma de espiritualidad que lejos de fijarnos en creer en un Dios externo, creer en ese, si lo queremos ver como la religión católica, en un Dios interno, ¿no? Y nosotros no le llamaríamos Dios, le llamaríamos energía sagrada. ¿Y cuál es nuestra energía sagrada? Pues es nuestro tonal, ¿no? Son las energías que hemos aceptado encarnar, que si es válido tener miedo, claro, somos humanos, pero que ese miedo
nos domine y nos quiera dar una forma de vida, una pauta, pudiéramos decirle, lo siento mucho, pero no te obedeceré en todo lo que en lo que tú quieres que yo crea, ¿verdad? Bueno, entonces de eso se trata del Atlacahual, lo decíamos un poquito. Su regente decíamos que es Tlaloc, pues es el dador de vida. Gracias a este dador de vida, que es Tlaloc, decíamos, pues tenemos lo que, el alimento, el sustento para todos. ¿Sí? Decía uno de los abuelitos, dice, si no tienes sustento, es por tu dejadez, por tu flojera, porque no quieres trabajar, porque al anunciarse las lluvias, puedes empezar a preparar la tierra para tener tu sustento, ¿no? Tlacachipewalistli, de acuerdo, ya analizamos en qué fuimos buenos, ya analizamos que para nosotros vivir mejor, ser una persona mejor, claro, no para la gente, no, para mí mismo. ¿Qué es lo que yo considero que debo de dar mejor de mí? Bueno, por eso en esta veintena de Tlacachipewalistli decíamos se hace un cambio de piel, metafóricamente, filosóficamente, ¿verdad? Espiritualmente. ¿Y por qué no? Emocionalmente, intuitivamente. ¿No? ¿Por qué? Porque necesitamos ese cambio. Ya hice mi análisis, ¿verdad? La misma madrecita tierra me está enseñando que ella empieza a cambiar de piel, que empieza a revestirse, sabiendo que es momento de renacer, sabiendo que es momento de cambiar, ¿verdad? Decíamos que en este Tlacachipewalisli, pues los árboles perdieron sus hojas en esta veintena de Ochpanilistli, en esta veintena de Teotlesco, ¿verdad? En esta veintena, pues la parte occidental, decimos, es el otoño, ¿no? Ya cambiaron las hojitas, cayeron. Esas mismas hojas sirven de fertilizante a la madrecita tierra, que es una gran connotación, es una gran metáfora, ¿sí? Si nosotros quisiéramos crear un cuento, una metáfora, una anécdota, con esto es parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, a la parte de los arbolitos nos invitan aquí. Pues que desechemos quizá lo que en su momento creímos que era lo que ya habíamos encontrado, pero vamos a sacarle la esencia, el néctar de esa experiencia, sabiendo que esa experiencia lo vamos a vivir, pero pues con el paso del tiempo, pues se va desechando como si fueran las hojas de los arbolitos. Y para que el arbolito crezca, tiene que deshacerse de sus hojitas y nuevamente le vayan a brotar nuevas hojitas y ahí donde le llamamos nosotros el retoño, al retoñar, crece más el arbolito. Pero muchos de nosotros no queremos eso, ¿verdad? Nos aferramos a que esto es así y tiene que ser de esta manera y no hay ninguna otra forma. Yo así aprendí, así nací y así moriré, dice la canción, ¿no? Pero no es así. Necesitamos nosotros entender y aprender de la naturaleza, de sus cambios físicos, de sus cambios energéticos, ¿no? No sé si no les ha pasado a ustedes que en estos días ya empieza el frío, se siente diferente el ambiente. El sol se nota diferente, los atardeceres son diferentes, los amaneceres son diferentes, tiene un toque peculiar desde el brillo del sol, desde el calorcito, desde el frío, pero pues esa parte es donde nosotros debemos de ir observando cómo cambia. Entonces, si aprendemos a observar todos estos cambios en la naturaleza, sabremos aprender los cambios que hay aquí en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra forma de vivir la vida, en lo espiritual, pero sobre todo, hermanito, sobre todo, es esta parte.
de disfrutar la vida. Les decía yo, para algunos la felicidad es, pues a lo mejor, cosas materiales, ¿verdad? Pero para algunos, a lo mejor nosotros, en otro tipo de espiritualidad, es necesitar menos de lo occidental, ¿no? A lo mejor, pues necesitar menos de qué sería de los alimentos procesados y preparar mis propios alimentos, sembrar mis propios alimentos. Es muy hermoso hacer nuestro propio vivero, nuestra propia jardinera, donde podamos cosechar. Ahorita con la tecnología hay que aprovecharlo. Hay muchísimos videos de cómo preparar, sembrar en la azotea de una casa, en los espacios muy pequeños, aprovecharlos. Y eso es bueno, hermanito. Nada nos va a salvar, ni nadie más nos va a salvar más que nosotros mismos. Podremos tener ataques, podemos tener amenazas, pero si nosotros no los aceptamos, seguiremos en esto, hermano, trabajando, siendo autosustentables. ¿Sí? Entonces, hagamos ese cambio. Es lo que nos invita esta precisamente veintena que lo rige Xipetotec, su regente. Recuerden, un regente es, como su nombre lo dice, te rige, te guía, te dice, oh, en esta veintena es Tlacaxipehualistli, es su regente Xipetotec, tienes que cambiar de piel, híjole, ¿qué veintena estoy? Ah, Tlacaxipehualistli. No, eso es lo que nos empieza a mover, nos empieza a vibrar. Hermanitos, que no se de embalde que estudiemos esta cuenta, que no se de embalde aprender, ¿verdad? Lo que mayoritariamente la esencia, el néctar de este aprendizaje, ¿verdad? Acá, acá, sentir es que lo apliquemos, hermanitos, ¿no? Bien, pero para esto ya vimos que debemos de cambiar, ¿de acuerdo? Debemos de crecer. Ahora, ¿qué sigue? Dice la pequeña vigilia. La vigilia quiere decir vigila, ¿verdad? Ya hiciste tu ejercicio. Decíamos, me meto dentro de mi cueva, de un teocalli, que puede ser natural, pero por las diferentes circunstancias debemos también nosotros de adaptar, ¿no? Decíamos, pues puede ser dentro de nuestro hogar, una casita, un espacio donde nosotros, un cuartito, una pequeña habitación, donde podamos estar con nosotros mismos, ¿verdad? De nuevamente empoderarnos con este cambio. Decíamos en posición fetal, así como venimos al mundo, empezar a intencionar ese cambio con Tlacaxipehualistli. Pero no nada más es físico, sino que es mental. Encontrarte contigo mismo en esa oscuridad. Apagaríamos la luz, ¿no? Y en esa oscuridad, en ese vientre de aquel día en que nuestra madre nos tenía, válgame la redundancia, en su vientre, ¿verdad? Escuchar, vamos a programar, escuchar todo eso que deseaban, en este caso nuestros progenitores, que quisieran que escucháramos, ¿no? A lo mejor el deseo que tú llegues a este mundo, o los sueños, los anhelos que tienen ellos para nosotros, ¿verdad? Quizá no tuvimos esa parte de que a lo mejor ellos pues no nos dijeron esas palabras, pero ahora nosotros nos podemos programar, ¿verdad? Decíamos, vamos a programarnos con esa mentalidad de que pues fuimos concebidos, fuimos anhelados para llegar a este plano existencial. Esto nos va a ayudar a que nuestra programación mental, nuestra programación
dicen los teóricos neurolingüísticos, que podamos nosotros ser las personas que queremos, que pues ser felices, ¿no? Desde cualquier perspectiva que nosotros quisiéramos tenerlo, ¿no? Pero esto necesitamos esos cambios. Necesitamos, sí, necesitamos de esa observación, de ese trabajo energético que viene de aquí, de nuestro ser, ¿no? En esta parte de Tosostontli, la pequeña vigilia, decíamos en la ceremonia principal a honor de la fuerza de las lluvias. Decíamos que en esta veintena se iba a pedir la lluvia, ¿no? Del 21 de abril al 10 de mayo. Y justo en estos días, nosotros aquí en el pueblo, su pueblo, cuando guste, hay esa petición de lluvias. Empieza el 21, el 22, 23 y el 24 de abril por los 4 rumbos cósmicos. De ahí se deja, después de esos 4 días, se empieza, nosotros le llamamos la velación, pero no velación de que no duermes, no. La velación, prendes tu velita, qué es lo que pides para la siembra en lo que haces. Bueno, después de esa pequeña velación, pequeña vigilia, decíamos vamos a estar más vigilantes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos trabajando en este caso? Y pues también, ¿no? Ver cómo está avanzando nuestro trabajo dentro del ámbito espiritual. Porque fertilizar, vamos a fertilizar, claro, la mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, pero también no olvidemos cosas que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo qué? Como ver nuestras acciones. Bien, en esta otra veintena, que es Hueyi Tosostontli, ¿verdad? Este güey, Tosostontli, la gran vigilia, nos dice que es del 11 al 30 de mayo. Muy bien. Entonces, en esta veintena, hermanitos, el principal generador del sustento, precisamente su regente es el centeo, ¿no? Si ya dijimos, Atlacahualo, lo que han dejado las aguas, Tlacaxipeolistli, el cambio de piel de la tierra y de nosotros, Tozostontli, es pedir esa agua, es anhelar, es suplicar, es trabajar con ellos en esta agua hermosa que nosotros pedimos. ¿Por qué pudiéramos decir, por qué yo como ser humano voy a poder conectarme con el agua? ¿Por qué sería? Me decía un hermanito. Dice, ¿por qué? Dice, pero yo puedo. Digo, claro que sí puedes, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque tú eres agua. Y el agua busca el agua. Hay un ritual, ceremonia, como le quieramos llamar. Si quieres que el agua se acerque, hagan de cuenta, es un río. Este es el río. Y aquí hay un terrenito de regadío de agua, con agua. Es un terrenito que con el cauce del río se riegan los sembradíos y todo eso. Del otro lado también. Y esto sucedió. Es algo real. Este señor, que está de este lado, pues va invadiendo, ahora sí que el cauce del río, ¿no? Pone sus arbolitos de sauce y esos retoñan, enraizan y va cerrando más el río, ¿no? Y pues el río, al verse obstaculizado y le pone piedritas, el agua lo manda al otro lado y el otro señor le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? Deja que el río agarre su cauce y pues no me lo mandes para acá el río. Dice, no, pues hazle como quieras. Yo, yo hago y deshago lo que es de mi terreno. Ni siempre hay ese tipo de gente. Entonces el otro abuelito, conocedor de la sabiduría, conocedor y parte del círculo, está bien, no hay ningún problema. Así lo quieres, a la mala, yo no te haré daño.
el agua mismo va a agarrar su cauce, va a reclamar su territorio. Yo no, ¿no? Dice que el abuelito nos platicaba, agarró un jarrito de barro y le dijo a su hijo que vive en Acapulco, le dice, Cuando me vengas a visitar, tráeme una garrafita de agua de mar, ¿sí? Y se lo trajo. El abuelito lo pone en este jarrito, agua de mar, y en una tarde noche va allá al terreno del otro señor que está invadiendo y lo entierra en esa parte, ¿no? Y le habla. El agua busca a la gran madre. Y nosotros en el círculo consideramos el mar como la gran madre de las aguas, la gran Chalchihuitlico, Güey Chalchihuitlico, ¿no? En náhuatl para el mar, Güey Chalchihuitlico. Entonces, dice que me llega el tiempo de lluvias y llega el río, pues como va siguiendo, va siguiendo, va siguiendo, va siguiendo, hasta donde estaba enterrado este jarrito de agua de mar, ¿no? Y entonces dice el abuelito, solo dejé que el río busque su cauce y a quién sería a su mamá, al agua de mar. Por eso el río va siguiendo su cauce y llega al mar, ¿no? Es una anécdota que me platicaba el abuelito. Pues ya, ¿qué sería? Que yo que me metí en esto, pues hace 15 años. ¿Ah? Este, Este 30 de diciembre cumplo 45, entonces a los 29 años me empezó a hablar de esto. Sí, yo como a los 25 empecé ahí a andar en el quinto circo, ¿no? Es que es todo una vida. Pero bueno, entonces, regresando a esta temática, en la veintena anterior, que es Tosostontli, de que la pequeña vigilia, se le habló al gran abuelo Tlaloc, que es el agua. Por eso nosotros podemos hablar el agua, podemos conectarnos con él, porque somos agua, ¿no? Inclusive nuestra, la palabra náhuatl, que se nombra el idioma que hablamos, se dice que es la palabra del agua, la palabra armoniosa del agua, ¿no? Porque tiene el Si se dan cuenta, en náhuatl, la gran mayoría de las palabras tiene TL, tlacatl, mazatl, tochtli, el, ¿no? Y ese es el sonidito que hace el río, que hace el mar con sus olas. Póngale atención cuando vayan a la playa, cuando vayan al río. ¿No? Se escucha ese sonidito hermoso, el murmullo del agua. Y por eso nosotros al ser agua debemos de expresar esa palabra, ¿no? Esa palabra, bueno, florida pudiéramos decir, pero es más palabra que sale de nosotros. Bien, entonces, hermanitos, esta veintena es súper importante, ¿sí? Su regente es Centeot, el principio generador del sustento. Y hay algo curioso, hay algo muy importante en esta veintena, hermanitos. Fíjense, hay una leyenda, y creo que todos ya lo hemos conocido, que lo escribieron los historiadores, estos frailes, pero hay una historia muy similar a lo que se maneja en el círculo, y ahorita se los voy a presentar. Tal como ellos lo presentan, hay una pequeña leyenda similar, solo que aquí los abuelitos lo presentan tal cual, sin tapujos, sin hablar de dioses, sino hablan de seres que bajaron de ahí arriba y crearon el sustento, crearon al hombre. Pero bueno, ahorita, entonces, miren, dice que otro nombre que se le conoce como Huitosostontli es la gran velación, venerable, bueno, venerable es más honorable, ¿no? Antes de la fiesta principal dedicada a Centeo, conocido como Dios del maíz. Este es de la descripción que hicieron
Claro, los historiadores, ¿no? Entonces nos dice que aquí, antes de la fiesta, sí, conocido como Dios del Maíz, se llevaban a cabo las disciplinas de vigilia, perdón, y ayuno de 4 días previos a la ceremonia para tener las condiciones adecuadas para participar en ella. Fíjense bien, el ayuno. El ayuno es muy básico, hermanitos. ¿Por qué? En todas las ceremonias. Desde estas ceremonias que yo les platico, desde estas ceremonias que hemos vivido. Ajá, hermanita Rosa. Tlaloc no es dios de la lluvia, hermanita Rosa. Tlaloc es la misma agua que cae de allá arriba, que se le conoce como el licor que bebe la tierra. Tlaloc es la energía masculina del agua. Y Chalchihuitlicue, que representan las aguas terrestres, que serían mar, ríos, lagos, lagunas, es Chalchihuitlicue, la energía femenina del agua. Entonces, Tlaloc, que es la energía masculina, nace de la gran madre Chalchihuitlicue. ¿Cómo? El sol calienta las aguas, los hace evaporar, de ahí nace Tlaloc, en forma de vapor se forman nubes, se viene a la montaña, carga de humedad y empieza a precipitar la lluvia. Entonces, Tlaloc nace de Chalchihuitlicue, ¿sí? Eso lo veíamos nosotros como pedidores de lluvia en este taller, que muy pronto estamos ya preparándonos para hacer la ofrenda, ¿no? Entonces, fíjense, es esta parte que vamos a entregarle la ofrenda a la agüita. Y en todas las veintenas, en la gran mayoría de las veintenas, como 4 o 5 veintenas, su regente es Tlaloc. Es muy importante el agua para que haya vida, ¿no? Bueno, entonces seguimos con la clase, hermanitos. En este caso, vamos a hacer ayuno. Les decía yo, algunos de los ejercicios, si no es que en todos, que hicimos el del cuarto círculo, ¿verdad? Que hicimos una recapitulación muy recientemente de todos esos ejercicios, se tiene que guardar ayuno. El ayuno, hermanitos, es más efectivo que las plantitas de poder. Está bien comprobado, ¿sí? Decía un abuelito, permíteme, ahí está, ya les dimos entrada. Decía un abuelito, el ayuno es una disciplina que le das a este cuerpo. ¿Mm? Pero también es una disciplina que le das a esta mente, a estos ojos, a esta boca, a esta nariz, a este corazón, a este cuerpo, a mi sexualidad, a nuestra sexualidad. Es un ayuno. El ayuno disciplina a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestro estómago, al momento de no encontrar comida, las células al momento de no encontrar comida, empiezan a eliminar, ¿verdad? Eliminar a esas células viejitas. Los renovan, los van renovando. Nuestra mente, nuestra mente, al no tener esos pensamientos que alimentar, empieza a eliminar, empieza a enfocar en lo más importante. Nuestra respiración, al momento de hacer ayuno de respiración, lo máximo que podamos hacemos, mantenemos el aire, vamos sacándolo poco a poquito, haciendo ese ayuno de respirar, vamos disminuyendo y nos vamos haciendo más conscientes de la gran importancia que es el lijillo, el yeyeca, el viento, el aire. Al momento de estar observando, no juzgando, observando, estamos disciplinando nuestra vista a que vea lo hermoso
lo importante, lo valioso de cada una de nuestras situaciones, de cada una de nuestras vivencias, de cada uno de nuestros espacios, ¿sí? Es muy bonito aprender con el ayuno, hermano. Aquí nos lo piden 4 días. El ayuno del oído. A veces a alguien de aquí a allá escuchamos, están hablando, están criticando, están creando un chisme a veces que es, no, ni siquiera es la verdad, pero yo también ya lo estoy aquí y ya lo empiezo a procesar. Esto será cierto. Pero si hago ayuno de eso, no le hago caso. Voy a un río, voy a un lago, les decía yo, voy al mar y escucho la palabra florida del Chalchihuitlico, del aire en la montaña. Pero también a lo mejor de un hermano que me quiere dar un consejo, que me quiere enseñar algo, a eso sí, abro bien los oídos para aprenderlo. Pero también hago ayuno de no juzgarlo, porque resulta que alguien nos trae algún mensaje y decimos, pues ¿cómo crees? Eso no debería de pasar. No lo voy a juzgar, lo voy a escuchar, lo voy a analizar. Si me sirve, me le quedo y si no, lo desecho. Ese es el ayuno, de no creer todo lo que me digan hasta que yo lo pueda comprobar. ¿Sí? El ayuno justamente de sueño. Nosotros podemos aguantarnos un día, una noche, sin dormir. Otro día igual. Al momento que nosotros, nuestro cuerpo dice ya hasta aquí, ya no soporto más de estar sin dormir. Si nosotros en ese ayuno enfocamos nuestra mente, justamente lo que nos decía el abuelo, Xochicóscar, el collar de flores de cempasúchil, decía, porque cada bolita de la flor es una vida vivida, es un sol vivido. Dice, cuando tú haces ayuno de sueño y en ese ayuno que tú haces, empiezas a enfocarte en lo que realmente necesitas para vivir en armonía. Duermes en ese sueño, duermes y puedes encontrar la respuesta que tú buscas. Pero enfócate. ¿Qué es lo que realmente quieres? Enfócate lo que realmente es valioso, ¿no? Pues no pidas costales de dinero, dice, pues ese va a llegar si tú trabajas, si tú estás enfocando, si tú amas lo que haces, ese dinero va a llegar. Si tú trabajas con ahínco, con dedicación, ese dinero va a llegar. Si tú deseas, ¿qué sería un terreno donde puedas hacer tu temazcal, donde puedas dar clases, donde puedas... Va a llegar, tú enfócalo, trabájalo y verás que no todo depende de ti, también depende de los otros que te van a ayudar. Inclusive va a salir alguien, yo te ayudo con este material, yo te ayudo con esto, yo puedo ir a dar una clase ahí en tu espacio y empieza a conjuntarse. Él le llamaba Xictlaltoca Ipan Mixcoatl. ¿Qué quiere decir? Siembra esos objetivos, esos sueños en la serpiente nebulosa, o sea, en el universo. Se siembra. El mismo universo se va a encargar de alinear. Y eso ese se logra con el ayuno. ¿Sí? En el ayuno de la palabra, en el ayuno de no juzgarnos, hermanitos, nos encanta juzgarnos a nosotros mismos. A veces nos ha pasado, ¿no? Que tomamos ciertas decisiones, tenemos ciertos resultados y decimos, qué bruto fui, ¿por qué no pensé en que no debí de hacer esto? ¿No? Y me estoy juzgando, eres un inútil. No pudiste ver ese punto que debiste de hacerlo, ¿verdad? En vez de decirnos eso, diste lo mejor de ti. No tú obtuviste los resultados que deseabas, pero lo puedes lograr, tranquilo. Vamos,
vamos con renovados bríos, renovados intenciones y lo lograremos. Para eso es el ayuno, hermanitos, 4 días. ¿Cuándo lo quieren, lo pueden hacer? Cuando quiero hacer una ensoñación, cargado de energía. Ahorita, justo por eso les hablé del ayuno. Ya viene la fiesta de nuestros abuelos, que en la Huasteca, Huasteca Veracruzana, Potosina, Puebla, la Huasteca, creo que sí, Puebla, San Luis Potosí, le llaman Chantolo. Para nosotros es Micaílhuitl, la fiesta de nuestros muertitos. Y es una fiesta y es una ceremonia. Ilhuitl es una ceremonia en honor a quienes vienen. Sí, hermanito Manuel, lo escuchamos. Muchas gracias, maestro. ¿Podría, por favor, escribir en la pantalla o en el chat la frase en náhuatl de la solicitud de la siembra de los sueños en el Mixcoatl, por favor? Sí, hermanito, permíteme, déme un minutito. Muchas gracias, maestro. Te Sí, agradezco. Chic, Chictoca, Chictoca, que es siembra. Acuérdense, toca es sembrar. Chictoca, mo, yek, tla, nemilisguan. Dice, siembra tus pensamientos. Yekli es lo más hermoso, lo esencial. Es como decir, de la flor que podemos obtener lo más esencial, su néctar, su perfume. Yek es como lo que tú anhelas en verdad, ¿no? Shiktoka mo yeklanemiliswan ipan mish koat. Wan, nochi, huelis, yescos, motech. ¿Ah? ¿No? Listo. Shiktoka moyek, Shiktoka moyektlanemiliswan ipan mishkoatl. Guanochi huelis. Ahí es yescos, no, en vez de yescos, en vez de la W, yescos. Motech. Ahí está. Yescos. Ajá. Yescos quiere decir, va a llegar a ti. O sea, él dice, no te preocupes, es que a veces dice, tú mismo te obstaculizas. No, yo porque tenía una situación, le digo, yo no sé cómo resolverlo. Siento que me siento acorralado, me siento que no podría lograrlo. Dice, a ver, ¿quién dice que no se puede? ¿Quién te lo ha dicho? No, pues nadie. Entonces, tú mismo te estás acorralando. Y dice él, esta frase, Shiktoka moyektlanemiliswan y pamishkoat, guanoche, huelis yescos motech, ¿no? Que dice, pues tú siémbralo, tú pídelo, tú anda, ve y dile al universo, a las energías, qué es lo que realmente tu ser, tu corazón, tu espíritu anhela. Porque yo le decía, yo lo que anhelo, pues es lo que usted hace, ¿no? Viajar en ese tiempo, viajar en ese espacio donde muchos quisiéramos, ¿no? Viajar en ese tiempo, hacer la ensoñación, reconocer a mis vidas pasadas, a mis ancestros, para aprender de ellos de una otra forma, obtener ese conocimiento. Y dice, sí se puede, lo puedes lograr. Yo también les digo, ustedes lo pueden lograr. Solo hay que tenernos paciencia y poco a poco iremos avanzando, ¿no? Nos dice que aquí, en las cementeras, o donde se sembraban los terrenitos de la plantita de maíz, lo adornaban con flores como ofrenda dedicado a los 4 rumbos. Esto todavía se hace, hermanitos. Recientemente les compartía yo de Shiloh Cruz, ¿no? Que hacían crucecitos de flor de pericón para poder ofrendar en los 4 rumbos, agradeciendo los 4 rumbos
pero también pidiendo su protección de los cuatro rumbos, ¿no? En este caso, nos dice aquí también, de cada cementera se tomaban cuatro matas de tiernas de maíz, adornadas con flores como una ofrenda dedicada a las cuatro direcciones del mundo donde se llegan los beneficios para los seres humanos. En las puertas de las casas se ponen adornos entremados de tule. El motivo principal de esta ceremonia era seleccionar la semilla para la siembra del año siguiente, cargando los chiquihuites, que son pequeños contenedores hechos de carrizo, ¿verdad? Con mazorcas del año anterior. Cada uno de los jóvenes iban en procesión llevando 7 mazorcas para ofrendarlas al Teocalli, principal de la población, junto con las semillas de frijol, chía y otras más. En esta veintena, hermanitos, del 11 al 30 de mayo, recuerden que ya pedimos las lluvias, pero dice que también ya vamos a preparar nuestras semillas que vamos a sembrar, ¿no? Es esta pequeña leyenda que les digo yo. Y este es lo que les voy a leer, es lo que escribieron en los anales de la náhuatl, ¿verdad? De este Ángel Garibay, hizo esa pequeña recopilación también, y está escrito, dice así, la leyenda del nacimiento de Centeotl, ojo, Centeotl Quetzalcóatl. ¿Por qué Centeotl? ¿Por qué Quetzalcóatl? Quetzalcóatl, recuerden que es Yeyeca Quetzalcóatl, el alito de aliento, es ese aliento que necesitamos para vivir. He aquí donde nosotros debemos de entender, decimos nosotros, en esa profecía que dicen, y entonces Quetzalcóatl se exilió, se fue en el gran agua, en el mar, y un día regresará para que podamos vivir nuevamente de esta sabiduría, de esta gran armonía. Pues realmente también lo que podemos entender con Quetzalcóatl, pues es la misma vida que cada uno de nosotros vive. ¿Quién? Es el aire, ¿no? Por eso el lijillotl, el aliento, es lo más sagrado que nosotros tenemos, cada uno de nosotros. Dice así, nos aclara por qué es el principio generador del sustento en la tierra. Y dice así, o sea, ¿por qué Centeotl es el principio generador del sustento? Dice, descendieron un día los dioses a una caverna en donde el príncipe niño Pilsintecutli estaba yaciendo, con la flor preciosa, Xochiquetzali. De su connubio nació el dios del maíz, llamado Centeo. Pues sembrando en la tierra este dios recién nacido, y de su cabello brotó el algodón. De una de sus orejas, una muy buena semilla que es la cabeza cabelluda. Y de la otra, una muy buena que se llama los huevos de pez. De su nariz fue formada la planta llamada chía. De sus dedos brotó una planta que yace debajo de la tierra y es el camotli, el camot. De sus uñas, el maíz largo, base, base del humano sustento, ¿verdad? Del humano sustento. Y del resto de su cuerpo, 1000 otros variados frutos que los hombres siembran, cosechan. Por eso también lleva el nombre de Xochipilli. Fragmento de la historia de los mexicanos por sus pinturas del doctor Ángel María Garibay. De ahí está este escrito. Ellos lo rescataron, pero ahora lo que se maneja de manera oral, recuerden que la gran mayoría del conocimiento de los ancestros, de los abuelos,
es, es de manera oral. ¿Por qué? ¿Por qué es de manera oral y por qué no lo encontramos escrito? Porque la lectura de los Amoshli, ¿verdad? Pues es de manera oral. Entonces ellos dicen, del cielo bajaron estos hombres, estas mujeres. Ellos eran 4. Llegaron a una cueva y sigue existiendo todavía esta cuevita. Entraron y entre los 4 empezaron a formar a un nuevo ser. Adentro, sonidos de todos los animales. Ahí en ese lugar salían olores de todo tipo de alimento que conocemos, ¿sí? Pero al final tardaron 4 días en formar este ser, este hombre. Después de esos 4 días, estos 4 personajes, 2 mujeres y 2 hombres, salieron, pero con diferente aspecto, como más ancianos, más desgastados. Y nuevamente se elevaron y se fueron de este lugar. Después de eso, pasaron 7 días, la misma curiosidad de la gente empezaron a entrar a esa cueva a ver qué había pasado. En su momento no veían nada porque estaba oscuro. Entraron e iluminaron con un pedacito de ocote y encontraron a un personaje. Este personaje en su cuerpo traía diferentes semillas y les enseñó a sembrar, les enseñó a cosechar, les enseñó a cómo vivir en armonía. Y por eso le llamaron también Centeor. Zen de Sentli, de semilla, ¿verdad? De semilla del maíz. Y Teor, energía sagrada. No era un dios, era una energía sagrada. Porque decían, nos lo trajeron esas personas. Y al momento de enseñarles, les enseñó a cómo hablar con esa palabra florida, les enseñó a cómo vivir en armonía conectado con estas plantas. Les enseñó justamente cómo agradecer a esas energías que les trajeron estas semillas del sustento. Les enseñó el sustento emocional, psicológico, no religioso, sino que entender que como ese personaje les dijo que ellos también así son, tienen ese poder de tener la energía del sustento. Ahora bien, dicen que los 4 energías era el abuelo fuego, el abuelo viento, la abuela Chalchihuitlicue, que es el agua, y el abuelo, la abuelita tierra, la madrecita tierra. Que sin ellos, sin estos elementos, no puede haber vida en este plano existencial. Y gracias a ese niño que llegó, le llaman como niño porque nació en ese vientre, en esa cueva, ¿no? Que justamente, pues, decían, pues es el sol que lo bajaron de ahí arriba, el Piltzintecutli. ¿Por qué? Porque al momento de su formación adentro, pues estaba iluminado todo de color rojo, cuando lo estaban formando en estos 4 días. Y la gran mayoría de su energía de estos 4 seres que bajaron, le dieron pues todas sus cualidades. Por eso, al momento de comer del cuerpo, de las semillas de este personaje,
que bajó desde allá arriba, pues lo sacaron de su cuerpo, le quitaron y se alimentaron, entonces se comieron de mi cuerpo, ¿no? Y por eso es que tienen la energía sagrada, por eso somos energía sagrada, ¿no? ¿Por qué? Porque nada nos puede nosotros hacer creer que fuimos hechos por alguien más, porque dice el ser humano ya estaba. Lo que le trajeron nada más es el sustento y le enseñaron cómo trabajar. Ahora bien, yo revisando dentro de esta parte de de las escrituras sagradas de los abuelos, de otras culturas más antiguas, igual que el de nosotros, sobre Enoch, sobre en Egipto, sobre Babilonia, Mesopotamia, coinciden en muchas cosas, en que los seres vienen de allá arriba y nos dan y nos forman, nos da ese alimento, ¿sí? Y solo en las culturas más antiguas podemos encontrar la creación de este ser humano, que somos nosotros. Todos nosotros tenemos la capacidad creadora, pero esto no, la religión lo que ha hecho es eliminar eso del cual estamos hechos de sustento, de la sabiduría, ¿no? Y el sistema es lo que nos quiere hacer, que no sepamos que somos una energía sagrada. Por eso los abuelitos dicen, es que yo en algún momento les preguntaba, dígame, dígame las plegarias, ¿cómo los hacen? Yo puedo escribir un libro de plegarias para que todos podamos aprender a pedir. El Topil 5, una sonrisa me decía, no, hijo, es que la plegaria vive en ti. Es que la palabra que tú quieres está en ti. Te digo, no lo entiendo, güey. Sí, ya te enseñamos que son tres cosas. Agradece por todo lo que se te da y todo lo que no se te da. Pide lo que realmente tu alma, tu espíritu anhela, pero no pidas cosas mundanas. Pide cosas que te llevarán más allá de hacerte feliz momentáneamente, porque las cosas materiales solo te hacen feliz momentáneamente. Pide algo que te haga feliz toda tu vida, pero la felicidad no está en todo el tiempo, ay, risas y risas, no, la felicidad es convertirte consciente de lo que tienes y de lo que no tienes, pero sabes que lo que necesitas ahí está. Le digo, no le entiendo. Bueno, practícalo. Dime, ¿qué quieres en cosas materiales, no? ¿Cómo que anhelas? Acá entre nos. Le digo, pues la verdad, sí, la verdad, dímelo. No pasa nada. Bueno, terrenos, casas, carro, ¿no? Del año. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues tener dinero. Y si lo tuvieras, serías feliz. Le digo, pienso que sí. Dice, no, hijo, por algo estoy viejo. En su momento, lo que tú dices, quizá no tuve esos grandes lujos, pero mi papá me heredó terrenos. Entonces, lo que yo hacía era, le llamamos nosotros a medias. Tú siembras en mi terreno, todo lo que cosechemos me da la mitad. Y es lo que hacía, ¿no? En 5 años es lo que hice. Y tenía maíz, tenía dinero, lo vendía, pero no era feliz.
Le digo, ¿por qué? Aquí y aquí me decía algo. El sudor de tu hermano, te estás aprovechando de él porque no tiene terreno, porque no le cobras lo justo. Te sobra maíz. Mi maíz, dice, llegaba a entrarle los gorgojos y se echaba a perder. Cuando ese maíz le podía servir a mis hermanos que siembran. Inclusive, antes de que cosecharan, dice, en el mes de julio, cuando llegue la pisli, la hambruna, me venían a pedir fiado ese maíz. Denos ese maíz. La mitad que le dimos, denos que unas 2, 3 cargas. Ya que cosechemos, te regresamos esas 2 cargas. Y se desacompleta su maíz que le tocaba él a medias. Y yo me hago más. Pero ahí había algo ahí. Mi conciencia no me dejaba. Y eran como 20 personas, imagínate, dice, ¿cuánto maíz reunía? Y todo ese maíz lo entregaba a la mitad, a la gente allá que lo acaparan, lo vendía. Ahí está mi dinero. Tengo mis chivitos, y todavía tiene sus chivitos. Vendía la mitad y ahí está mi dinero. Ese maíz bueno les daba a mis chivitos que comieran, por eso estaban bien gorditos y los vendía bien. Pero ¿a costa de quién? De la demás gente, de su sufrimiento, de su trabajo. Yo ya ni trabajaba, hijo. Yo solamente me la pasaba ahí paseando de aquí para allá, viendo dónde sembraron, midiéndoles inclusive hasta cuántos surcos sembraron, intimidándolos. Tienen que cosechar para que comamos, porque la mitad para ustedes, la mitad para mí. Y te aseguro que no fui feliz. Ahora sí lo soy. ¿Por qué? Porque de lo que siembran, me dan la tercera parte. Y me dicen, no, pues no, es que coseché tanto, no te preocupes. No coseché, no pasa nada. Yo sé que algunos me engañan, pero no pasa nada. Tengo que pagar lo que yo hice. Entonces, he aquí donde dice él, el sustento, pide el sustento, sabiduría, armonía, conocimiento, pide. Hay mucho conocimiento, creatividad. Claro que me lo decía en náhuatl, en otras palabras, pero una interpretación como la creatividad. Dice, pide que tú puedas ser tlacuilo, pide que tú puedas tejer algunas cosas, pide que tú puedas hacer sombreros, pide que tú puedas tocar algún instrumento musical donde tú les puedas ofrendar a las energías, ¿sí? Pero cosas mundanas, no te lo recomiendo. Sí son necesarias, sí, pero no acumules. Nos encanta acumular. No, es que para que mis hijos les voy a heredar, para que no sufran. No, es necesario que sufran, que batallen, para que valoren lo que tienen. Tú le batallaste para tener lo que tienes, ¿no? Sí. Entonces, disfrútalo. Sí, les va a ayudar con un poquito, pero enséñales a trabajar, ¿no? Entonces, hermanitos, en esta veintena, nosotros vamos a agradecerle a Centeo. ¿Qué podemos hacer en esta veintena? Nosotros somos Centeo, aunque uno se reía. "Ah, ¿cómo vas a ser si no eres Dios?" Bueno, no te estoy diciendo que soy Dios, te estoy diciendo que soy energía sagrada, ¿no? Al ser Centeo, yo doy una palabra de aliento, un abrazo, ayudo con trabajo, con guía, con una comida, ¿por qué no? A alguien que lo necesita, hermanito. Y eso es lo que nos va a empezar a diferenciar de los demás, ¿sí? Dice que en esta fiesta es mencionada en fuentes por la importancia que se realizaba en Teot, Chicomecoatl, ¿sí? Lugar donde se estudiaban los productos para el sustento, principalmente Centeopa, principalmente el maíz.
el cual se dice que se conjugan 7 tipos diferentes de energía procedentes de los elementos de la naturaleza, que concentran sus propiedades de la mazorca, base del sustento humano en estas latitudes. Por este motivo, la mazorca concentrada en cada uno de sus granos, la esencia femenina de la tierra llamada Chicome Coatl, las 7 serpientes. Este es importante. Recuerden que yo les decía, son 7 días que entraron e ir a encontrar a este personaje. Chicometeopan es el lugar sagrado, ¿verdad? Donde está la energía de Centeoteopan, donde podemos encontrar la energía sagrada del sustento. Ahora bien, nosotros tenemos un Centeopan, de Centeopan, el lugar sagrado, sí, hermanito. Los 14 que estamos aquí reunidos, tenemos un Centeopan. ¿Saben dónde está? Aquí está. Este es Centeopan. Nuestro cuerpo es un lugar sagrado del sustento, mis hermanos. Sí. A veces buscamos, ¿no? Yo quiero ir a la gran pirámide, decimos, ¿no? O gran Teocalli. Muchas cosas ya los tenemos. Aquí está nuestro Centeopan. Ahora, este Centeopan, ¿cómo lo estamos alimentando? ¿Cómo lo estamos disciplinando? Decía hace rato, la veintena, 4 días de ayuno. Chicomecoatl, la energía femenina de la tierra. En la tierra hay muchos nutrientes. ¿Se acuerdan que les decía que nosotros somos el chicome, el rumbo 7? En este rumbo, nosotros también somos chicomecoatl, 7 serpientes. Nos cargamos de la energía importante de la madrecita tierra. Son 7 energías que están en la base del maíz. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se fortalece? El sustento. El maicito es el sustento, hermanitos. ¿Sí? Entonces, en esta veintena, vamos a hacer honor a nuestro centeopa, nuestro cuerpo, disciplinándolo y recordándonos a nosotros mismos ser el sustento. ¿Qué ejercicio podemos hacer en esta veintena? Bueno, hacer ser ese sustento, ¿no? Quizás no me lo pide, pero yo puedo hacerlo. Un ejemplo, pinto un carricito y le pongo, ¿no? Y le digo, pinto aquí un centavo, por ejemplo, por decir, mira, te lo regalo, te lo ofrendo, ¿no? Te recuerda que tú eres el sustento, eres el principio generador del sustento alimenticio en todos los ámbitos. Quizá la persona no nos pueda entender, pero ya sembramos una semillita de duda. Y que tarde que temprano va a llegar. Oiga, ¿y por qué no me explica más de eso que me regaló usted el calecito? ¿Por qué no me dice más sobre esto? Ah, bueno, y le empezamos a explicar. Oh, fácil, aunque no tengas este carricito. En un espacio que tengamos de reflexión, de descanso, lo que le llaman algunos un pequeño break, descanso. En la mañana, ¿ya vieron al solecito? Se ve hermoso, ¿verdad? Es un gran maestro, un gran abuelo, que nos enseña mucho. Y les empiezan a decir, nos enseña a ser disciplinados, él todos los días sabe. Nos da luz y calor. Si son 10, que 2 se interesen en esto. Estamos sembrando, estamos siendo centeos, sustento,
Eso es muy importante. Porque a veces queremos, si voy a dar mi charla, quiero llenar un salón de 1000 personas y que todas las personas me entiendan. Les aseguro que no. O díganles, por solo 10 minutos no respiren. Solamente un maestro experimentado, un abuelo experimentado puede aguantar 10 hasta 20 minutos sin respirar. Pero muchos de nosotros, no. Todo eso es importante que vayamos sembrando, siendo sustento. Son algunos de los ejercicios que pueden hacer, que podemos hacer. Y si en esta veintena también, pues preparar nuestros granitos de chía, de maíz, de frijol, de calabaza, ¿verdad? Para presentarlos, ¿qué es lo que vamos a sembrar? ¿Sí? Somos sustento, hermanitos. No nos olvidemos de eso. Bueno, nos pasamos con una ceremonia, con una veintena que es muy hermosa. Y a mí me encanta esta parte, esta veintena, porque es una de las detonantes que yo creo que es importante comprenderlo y entenderlo. Se llama la fiesta de Tezcatlipoca, que es Toxcatl. Claro, ustedes saben que dentro de los variantes lingüísticos de la lengua náhuatl, dentro de la concepción, dentro del que escribió, porque esto no estaba escrito como ahorita se está escrito en estas letras, estaba de forma oral, estaban en los amochli, ¿verdad? Dice, la fiesta de Tezcatlipoca del 31 de mayo al 19 de junio. ¿Quién es su acompañante? Huitzilopochtli, Tezcatlipoca. Así se llama, ¿verdad? Así se llama el regente, Huitzilopochtli Tezcatlipoca. Por la forma gramatical, en vez de coma, debió de ser este guión. Ajá, es lo mismo. Huitzilopochtli Tezcatlipoca, que es el colibrí azul y la conciencia de su espejo. Por eso les digo, me parece súper interesante. Miren, dice así. No se conoce su significado lógico. O sea, por su nombre de Toshkat, como que, ¿sí? Parece que la palabra es una deformación de Tezcat, ¿verdad? O a lo mejor Texcat. Texcat como una variante. Algunos le decimos en la lengua náhuatl, Tezcat, que es espejo. Algunos le dicen Texcat, espejo. O Coscat, Tezcat o Coscat. ¿Se acuerdan del abuelito Teófilo Xochicoscat, Tapia? ¿No? Decíamos que en la hora de la ofrenda que vamos a ponerlo ahí. Las fotos están en una de las presentaciones que yo les compartí. No tiene mucha resolución, eso sí, sí, hermanitos, pero bueno, ojalá los puedan imprimir. Fíjense que, acuérdense que el Coscar es un collar de vidas pasadas. Pero también Coscat le llamamos un collarcito que si es de obsidiana, si es de chalchi, ¿verdad? Todo eso es importante. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda cuál es nuestra misión. ¿Por qué de chalchi? ¿Por qué de jade? Por Huitzilopochtli. Es azul, ¿no? Ahora, nos dice aquí, la palabra es una deformación de Tezcatl, espejo, o de Coscat, collar. La fiesta principal es honor a Tezcatlipoca Titlacahuan. El humear del espejo, algo que tienen todas las personas, también recibe otros nombres. El espejo, que todos tenemos nuestro propio espejo de Tezcatlipoca. Que no lo encontramos ese espejo, no nos llegamos a ver. Sí. ¿Ah?
Por lo mismo, tenemos ese humo, ese fuego que nos quema aquí. No nos permite vernos lo sagrado que somos, lo honorables que somos. Dice, Popochli o Tepopochli. Es importante, hermanitos, tener nuestro Popochcomitl o nuestro Popochli, que algunos le llaman, en su variante. Saumerio de piedra. De ellos se deriva el verbo tepopochhuilistli. ¿Qué es tepopochhuilistli? Saumar, ¿no? Saumar. Saumar es algo sagrado, es algo importante. ¿Por qué? Saumar es limpiar, es purificar con ese humo, con ese incienso. Para los abuelos, el incienso del copalito siempre es importante en toda ceremonia. Este copalito del árbol de copal, que se llama, el árbol de copal en náhuatl es copalcuauitl, el árbol de copal, para que pueda producir copal, ¿no? Lo que es lo que se hace, con una pequeña navajita, se raya al arbolito. Y al rayarlo empieza a escurrir su savia. Es como si nosotros nos hicieran un corte que saldría de nuestro cuerpo, de nuestro tallo, si fuéramos arbolitos, sangre, ¿no? Y ese savia se coagula, se seca, sería nuestra sangre que se coagula. Y ese copalito se pone en el fuego, se le da al abuelo fuego. Y el abuelo fuego lo convierte en un mito y empieza a elevarse. Lo inhalamos. Si queremos verlo desde esa forma, nosotros estamos inhalando la sangre del arbolito de copal. Por eso decimos nosotros que cuando sahumamos con copalito, las energías no se resisten a esto, se acercan. Por eso es muy importante cuando hacemos una ceremonia, hermano. Ponemos nuestro copal, abrimos con nuestro atecocoli. Son herramientas indispensables. Atecocoli, popochcomitl o popochli en nuestro cuchillito de pedernal o de obsidiana. Bueno, se acercan las energías, por eso a Tecocoli abrimos los 4 rumbos, como hace ratito veíamos en la veintena de Huitosostli, de que llegan, ¿no? Llegan estas energías. Así cuando terminamos la ceremonia, cerramos esa ceremonia, igual con Atecocoli. Nunca debemos de dejarlo así, ¿sí? Acá como 2 ceremonias que yo asistí, pues lo vieron, no sé, ¿verdad? Yo no soy nadie para juzgar, pero pues lo vieron como si fuera cualquier cosa, ¿no? Abrimos los rumbos y pues todos ya empezaron a comer, empezaron todos con su convivio y con su convivio, y, y pues ahí lo dejaron el Salmanali. Ya estaba oscureciendo, ya le decía yo al que organizó esa ceremonia, le digo, oiga, sería bueno que vayamos a cerrar la ceremonia, porque pues es algo sagrado. Ah, ya déjele, maestro, ya así que quede, no pasa nada. Digo, si pasa algo, hermano, permíteme, si me da el permiso y la oportunidad, quiero ir a cerrar yo la ceremonia. Les dije a algunos hermanitos y algunos hermanitos, sí, 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 claro, vamos, vamos, ¿no? Pero ya estábamos preparándonos, vamos a cerrar la ceremonia. Se para el coordinador de la ceremonia, dice, ¿sabe qué? Aquí el que manda soy yo. Y no se cierra esa ceremonia. No se cierra esos 4 rumbos. ¿Por qué? Porque quiero que estén aquí conmigo las energías.
pero lo hice un modo de burla, ¿no? Como de incredulidad. No, no lo creí. Es tu decisión, mi hermanito, pero yo me retiro, tengo otras cosas que hacer. Y discúlpenme que sigan, pues, disfrutando, ¿no? De su ceremonia, de su fiesta. Me fui. Era cercano aquí con un hermanito. Y al día siguiente, pues, como siempre, ¿no? Pues ya preparándome para ir a trabajar y ordenando mis cosas, vamos. Pero ya llegando a la comunidad, hay señal, me avisan, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Tú estuviste también en la ceremonia? Sí, sí, sí estuve. De fulano de tal, sí, claro, estuve ahí presente. ¿Qué crees? ¿Qué? Que se accidentaron mucho. Oh, y quieren hablar contigo. Sí, claro, saliendo del trabajo yo me regreso, no pasa nada, ¿no? Y los voy a visitar, no sé, te van a visitar a tu casa. Sí, no pasa nada. Digo, ¿qué será? ¿Ah? Y entonces, justamente, el señor que decía que el que organizó el evento, la ceremonia, fue una siembra de nombre. Y entonces me dice, oiga, su esposa, porque él se accidentó, su esposa, oiga, dice maestro, es que yo entendí, yo estaba ahí presente, usted decía que hay que cerrar los cuatro rumbos, le digo, así es. ¿Cree que por eso haya sucedido eso que sucedió? Porque fueron muchos, ¿no? Le digo, bueno, yo no sabría decirle, pero yo les pedí encarecidamente que me dieran el permiso de cerrar esa ceremonia, de despedir las energías. Dice, ¿y podría ir ahorita a cerrar la ceremonia? Y les digo, ¿no lo hicieron? Dice, no. Sí, deme, deme unos minutos, me como un taquito y me voy. Digo, porque ya es tarde. Sí, no pasa nada. O si gustan, pasamos a comer. No, nosotros ya comimos. Está bien. Terminando, fuimos, cerramos ese portal, cerramos esos rumbos y nos regresamos. Entonces, con esta pequeña anécdota, yo les quiero decir a ustedes, por favor, si abren rumbos, cierren. Yo sé que ya estamos cansados y ya queremos convivir, sí, pero primero lo primero, hay que darle el respeto debido a este trabajo. Y dice que aquí el popochli, ¿verdad? Vamos a sahumar con un tepopochli, el adorno principal de esta ceremonia de Tezcatlipoca eran collares de palomitas de maíz. Ixquixochicóscatl, que debían ponerse todos los asistentes, quizá de ahí se derive la idea de las cosas secas, ¿no? Se hace un collar de palomitas, de maíz, oiga, de maíz. Y ¿se acuerdan de Coscat? Entonces, como en la veintena anterior hablamos de centeot, entonces, esas palomitas de maíz que se ponen en el collar, como en el collar, simboliza el trabajo, simboliza el florecer, que nosotros como centeot, que nosotros como energía sagrada, estaríamos haciendo que, pues que florezca eso que nosotros sabemos que somos, centeo, ¿verdad? Que este maicito florezca, porque florece con las palomitas, explotan. Y una florecita que blanca, limpia, pura, ¿no? Entonces, para los que nos gustan las palomitas, ¿verdad? Viendo una película o estando conviviendo con la familia, estas palomitas en color blanquito. Y hacerse un collar de eso es decir, yo soy el sustento que ha florecido, pero florece a través de esta limpieza, esta flor blanca. Esta flor es el nivel encontrado en que yo ya he avanzado, he trabajado en mi interior. Yo, y no necesito demostrarte nada. Si dices, si para ti yo sigo siendo el mismo, adelante. Pero yo sé muy bien qué es lo que... Por eso igual podía referirse a Coscat, de Tezcat, de Toshcat, ¿no?
Bueno, entonces dice, la ceremonia se iniciaba sahumando las casas en todos sus rincones. Después se concurría a la iniciación de los que iban a representar a Tezcatlipoca Azul. Oigan, Tezcatlipoca Azul, que en el pensamiento de los antiguos es el que activa las decisiones de la gente. Activa las decisiones de la gente, palabra clave. Llamado también Huitzilopochtli, colibrí izquierdo, la energía joven del sol al amanecer. Entonces, Tezcatlipoca, recuerden que es nuestra energía interna. De ahí nace la fuerza de voluntad, se activa el Tezcatlipoca azul. Y ese Tezcatlipoca azul es pues, el Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo. Y ese Tezcatlipoca azul, ¿por qué le llaman azul? Es el corazón. Pero porque si la sangre es roja, pero el agua que tiene la sangre del agua, ¿qué color es? El color azul jade. ¿No? Por eso en esta veintena se agradece el sustento, pero se agradece también al sustento que nos da la vida en el corazón. ¿Sí? La energía joven, perdón, la energía joven del sol al amanecer. Hermanitos, tiene una gran connotación lo que yo les decía de los saludos. ¿Por qué al amanecer y por qué no al anochecer? Bueno, yo ahorita me acabo de levantar y lo primero que hago, la socamati. Gracias porque ahorita amanecí, ¿verdad? Por todo lo que se me ha dado. Y ahora por todo lo que me has dado. Te agradezco por todo lo que no me has dado. Entiendo que todavía no llega mi momento. Te agradezco por toda la sabiduría que me has dado, que me has compartido. Mis ancestros, mis vidas pasadas, mis abuelos, les agradezco hoy y siempre. Vivirán aquí y vivirán aquí, vivirán aquí. Yo soy el reflejo, soy el espejo de ustedes. Gracias a ustedes puedo estar aquí. Pero sobre todo, gracias al abuelito bien. Gracias a mi colibrí azul, que sin ti, si no estuvieras revoloteando tus alitas, pues yo ya no estuviera aquí platicando, ¿no? Por eso dice que la energía joven del sol al amanecer. Nosotros somos un sol, somos Tonatiuh, somos luz y calor que compartimos a los demás, hermanito. Eso es lo que quiero, lo que queremos entender, cuán poderosos somos nosotros, ¿verdad? Desafortunadamente nos programan para decirnos que no somos, que somos unos inútiles, que somos todas las palabras denigrantes. No es cierto. Eso es lo que nos está enseñando. Bueno, esto es lo que se hacía, ¿no? Se hacían las danzas ondulándose en forma de serpientes, asidos los brazos y entonando cantos. Se hacía imagen, una imagen de Huitzilopochtli, una figura humana, ¿no? De Huitzilopochtli, confeccionada con masa de huautli, que es el amaranto, revuelto con miel de maguey o de abeja silvestre, ¿eh? A esta pasta se le llamaba zoali, dulce que actualmente se conoce como alegría. Con ello se convidaba a los presentes al concluir la fiesta. Esta ceremonia, el día de ayer justamente que nos fuimos a una capacitación para una nueva plataforma en el trabajo que tenemos, les mandé una fotografía de estos cráneos de Tzoali. ¿Ah? Se hacen aquí también en Guerrero. Y esas cabecitas de cráneo se ponen de Zoali, de amaranto, en ahí en las ofrenditas, ¿sí? Son dulces.
Es una representación de nuestros abuelos que llegaron. Pero aquí nos dice que es de color azul. Lo tenían de color azul, justamente de Huitzilopochtli. ¿Qué decimos? Y tiene la connotación de la leyenda que les decía, ¿no? Que de ahí vamos a comer, de su cuerpo, de este Huitzilopochtli, lo vamos a comer. ¿Para qué? Para que nos recuerde que siempre nos tenga en presencia de la fuerza de voluntad. Vamos a comerlo. Es el sustento. Es metafórico esto de comerlo, de hacerlo y comerlo, pero nos habla de que siempre nos alimentemos de la fuerza de voluntad. Como les decía, acabo de amanecer y eso lo podemos practicar, no nos cuesta más que 20 minutitos, ¿no? A veces amanecemos y estamos revisa y revisa las redes sociales, qué ha pasado, qué decía un amigo, qué chisme hay y por qué no nos preparamos para eso, ¿verdad? Bien, en esta época el calor se hace más intenso, pues ya se acerca el solsticio de verano y las siembras están en pleno proceso de maduración de las cañas de maíz, empiezan a brotar gilotes, mazorcas, tierras. Las matas de frijol también se tienen sus vainas llenas de etapa de yeshot, ejotes, en toda su naturaleza y advierte la acción de Quetzalcóatl. En la historia de la invasión española, esta veintena es recordada por haber ocurrido la matanza en el Templo Mayor durante la fiesta de Tezcatlipoca, llevada a cabo por la ambición de Pedro Alvarado durante la ausencia de Cortés, que se hallaba sometiendo a Pánfilo de Narváez en la costa del Golfo. Francisco Javier Clavijero, en sus Historias de México, dice: Alvarado, al ver los adornos de oro, joyas y piedrerías, y tomando en cuenta que nadie iba armado a la fiesta, mandó acometer con furia a los principales mexicanos, quienes no pudieron escapar por hallarse cubiertos las entradas con soldados y cañones españoles, ¿no? Lo mismo se lee con Sagún, Gomara y el padre de las casas, padre de las casas, ¿no? Ahora bien, esta parte, esta veintena, pues se puede recordar, ¿no? Por eso, esos acontecimientos tan nefastos, tan negativos, ¿no? Pero también es importante recordar, hermanitos, que todo está en ciclicidad. Está bien, esto pasó, y esto no lo podemos retomar como ese odio, ese enojo por lo que haya pasado, pero pues también es ir viendo esta parte de que de nuestra fuerza de voluntad, de saumar. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer, hermanitos, en esta veintena? Y no tan solo en esta veintena, en cualquier momento que ustedes sientan que es pertinente hacerlo, háganlo, ¿no? Recuerden que en nuestra casa nosotros salimos, vamos al trabajo, vamos acá, vamos a una ceremonia, perdón, y es que nos vamos, en nuestro cuerpo se va adquiriendo energías de todo tipo. Al llegar a la casa traemos esas energías. Y para purificar, limpiar nuestra casa, ¿qué mejor que sahumar esta casa que tenemos? Para los que han entrado a un temazcal, que lo llevan con un enfoque ancestral, antes de entrar al vientre de nuestra madrecita temazcal, ¿qué hacemos? Abrimos un poquito nuestros pies y nos sahuman todo, enfrente y atrás, ¿no? Y por si lo quieren practicarlo, pues háganlo, ¿no? A una ceremonia, antes de iniciar la ceremonia, a ver, vénganse mis hermanitos, hagan su filita. Vamos a sahumar, ¿no? Sahumamos enfrente y atrás. Enfrente, agarramos nuestro tecocol, un toque. Voltéese, mi hermano, mi hermanita. Oh, ahora, en la parte de atrás, le tocamos un toque. ¿Qué estamos haciendo? Estamos
limpiando energéticamente, físicamente a este hermanito para que al entrar a la ceremonia entre lo más limpio que pueda, espiritualmente, energéticamente, físicamente. El vibrar de la tecocoli, si gustan, pueden, háganlo, conecten con su corazón como vibra. Esa vibración que de una u otra forma llegamos nosotros a ver, a sentirlo sobre todo. Cuando los estén sahumando, abren sus manitas, sus bracitos y inhalen ese humito de copal para que nos limpie por dentro y por fuera y nos limpie nuestra aura. Y en ese momento intencionen, dejo todo aquí, quiero entrar limpio a esta ceremonia. Háganlo. Y el atecocole al frente, la energía que tenemos enfrente. Atrás, nuestro tonal, nuestro nahual. ¿Mm? Háganlo. Ahora, queremos sahumar ahorita. En estas ceremonias para los que van a poner su momoshli. ¿Qué es momoshli? Momoshli es tipo de mesa que se puede tejer con cañitas de maíz. El momoshli es una mesa para poner ofrenda, ¿no? Y ese es algo súper sagrado. Y a veces le ponemos quizá un pequeño tapetito para poner nuestra ofrendita, ¿verdad? Y ahí se pone lo más sagrado que nosotros también. Muy bien. Entonces podemos ahumar toda la casa, ¿no? Nuestro hogarcito. ¿Cada cuánto tiempo? Cada trecena. Máxime nosotros, hermanitos, nosotros que vamos viviendo las trecenas, que decimos vamos a hablar con la energía, que decimos que vamos a, a hacer ese ejercicio. Y en ese ejercicio, quiérase o no, se hace presente de las energías, aunque los despidamos, pero hay que limpiar esta casa, hermanitos. Nosotros también. Cuando hacemos una limpieza, ¿no? Ahumamos a alguien. Luego dicen, es que me siento mal, no sé qué siento. Vente, te voy a sahumar. Los ahumas, a algo de esa energía negativa que él o ella trae, se te adhiere a ti. Por eso te tienes que limpiar, ¿no? Es esa parte. Sahumar nuestras herramientas antes de utilizar nuestro tecocola hay que sahumarlo, nuestro ishkuamecat hay que sahumarlo, ¿no? Y ya no lo ponemos, ¿no? Todo eso es importante. Por eso es el desahumar de Tezcat, ¿verdad? De impregnarle ese humito. Y bueno, y lo trae el trabajo principal, hermano, de esta veintena, Tezcat. Por eso dice Tezcat y Ayáutico o Tezcatlipoca Azul. Es el trabajo de entender, hermanito, comprender que aquí debemos de encontrar nuestro colibrí, nuestro Tezcatlipoca interno, nuestro espejo de jade. ¿Para qué? Para que entendamos que el trabajo viene desde adentro, no de afuera, viene desde adentro. Y tenemos que trabajar sobre eso. El trabajo desde dentro de nosotros, no fuera de nosotros, dentro de nosotros debe de estar. ¿Sí? Todo esto, volvernos más conscientes, hermanitos. En esta veintena, no sé si se acuerdan, en esta veintena yo les decía, saúmen su casa, saúmen su altarcito, saúmen a su familia, saúmen a todos. Uno, ¿cuáles son los beneficios? Estás limpiando a tu familia. Dos, tu familia lo estás involucrando, les estás sembrando la semillita de que de los abuelos, ¿no? Y agradecerle a los abuelos. Ahora pues decir, bueno, que el copal es la sangre del arbolito, sí. Pero ahora, pericón, con pericón, pues es el cuerpo de la florecita de pericón. Y la flor de pericón también es
muy representativo, muy poderoso. Es para limpiar las energías negativas, eso sí es para eso. Un niñito empieza a llorar y decimos, le agarró mal aire con flor de pericón. No hay mejor medicina. En té, la flor de pericón en tecito. Pero bueno, entonces, hermanitos, hagamos estos ejercicios, ¿sí? Eh, no nos olvidemos que somos energía sagrada, hay que cuidar lo que damos, porque una palabra, un comentario, vale mucho, eh. Y si sale de nosotros a alguien quien amamos, en verdad que sí le afecta, eh. ¿Por qué? Porque dice, bueno, puedo esperar de los demás que me digan groserías, que me digan cosas negativas, pero de ti, tú que siempre me has ayudado, tú que siempre me has motivado, pues dice uno, ¿no? ¿Qué pasó? Hermanitos, la siguiente veintena es Exacualistli para este sábado que viene. Déjenme ver, ahorita contesto si es que hay alguna pregunta. Este sábado va a ser el día 2 de noviembre, el Día de los Muertitos. A lo mejor yo ando ahí corriendo, pero la clase lo vamos a dar. Aquí en este nos pide que hagamos un momoshli. ¿Qué es un momoshli? Hermanitos, es un tipo de mesa que se hace con el tejido de carrizos. Tejes el carricito y lo pones. Un momoshli. Pero nosotros lo podemos adaptar. Consigan una mesita, póngale un mantelito y pongan su ofrenda. Ujú. ¿A quién le vamos a dar la ofrenda? A los abuelitos. ¿A quiénes? A los abuelitos pequeñines. Dice, elotitos tiernos. Recuerden que los elotitos tiernos pueden ser los niños, es la mazorquita tiernita, y son pequeñines, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle nuestro momoshli. Por eso les digo, dentro de 8 días, pues espero. Claro, yo tampoco les voy a decir, no, pongan una ofrenda bien. No, 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 no. Desde sus posibilidades, ¿sí? No olviden, cuando pongan su ofrenda, toquen su caracol, denle la bienvenida, saúmen. Todo esto que les voy diciendo es para irlo practicando ahora que llega el Día de Muertos, nuestro Mickey y Luis, ¿sí? En este Mickey y Luis. Ujú. Algunas, sí está bien, cuando se ahuman con plantas, ¿cómo le llaman? Se me fueron los nombres de algunas plantitas, hermanitos, de sahumar con plantas, sí. Tienen diferente energía, claro que sí. Pues para eso es para limpiar. Ahora nos dice el Poposhkomitl en círculos, sí, es en círculos. Sahumamos, ¿no? Como si hiciéramos una espiral. Estamos haciendo la representación de que todo es cíclico, ¿verdad? Que nosotros estamos conscientes y que estamos en una ciclicidad. ¿Cómo se prende el Poposhkomit? Lo que yo he aprendido, ¿verdad? Para prenderlo, algunos ocupan carbones, ¿verdad? Para los que aquí en los pueblos todavía hay fogoncito donde hacen las tortillas con leña, de ahí agarramos las brasitas, pero se pone una cruz, ahí, a ver, aquí, se pone una cruz así de ocote y se pone ahí. Cuando es con carbón, ajá, cuando es con carbón hacemos una cruz de ocote y lo ponemos. Y al hacer esta cruz de ocote, estamos, porque lo primero en una ceremonia que se prende es el poposhkomitl. Es el primero. No puedes tocar el atetecoli, nada. Primero tiene que ser el poposhkomitl. Ya lo prendimos porque el abuelito fuego. Por eso es Xutecuhtli, el centrador, el primero con el que vamos a iniciar. Lo prendemos el abuelito fueguito,
prenden los carboncitos, ya ponen copalito, ahora sí, saumas tu poposhkomitli, empiezas, ¿sí? Ahora, ¿por qué los cuatro? Son los cuatro rumbos. La que va o el que va a aprender poposhkomitl, pues abuelitos de los cuatro rumbos, los cuatro Tezcatlipoca, permítanos hacer esta ceremonia. Hoy los queremos hacer aquí presentes. Discúlpenos por molestarlos, pero queremos que ustedes nos puedan guiar en esta ceremonia, en esta guía. Ya aprendieron su fueguito, sahuman, dan el primer toque de el que tiene su atecocoli por los cuatro rumbos también, ¿eh? Después de eso, pues ya se empiezan a hacer todas las actividades, poner el salmanali o elevar una plegaria, todo eso, ¿verdad? Lo podemos hacer. Ahora, vamos a sahumar en forma circular, ¿no? Y de arriba hacia abajo, vamos a ir sahumando, ¿verdad? Todo es importante. En esta ofrenda que nosotros, en esta ofrenda que nosotros vamos a dar, en la ofrenda a nuestros ancestros y abuelos, por favor, sahumen y háblenles, como nosotros ahorita no estamos hablando. Sean bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Estamos contentos que ustedes estén con nosotros. Sí. Gracias por todo lo que nos dieron, los que nos han dado. Pero si se pudiera, yo quiero esto y esto y esto. Y me comprometo a trabajar, me comprometo a honrarlos, a respetarlos. ¿Sí? Eso es importante, hermanitos. Bueno. Pues disculpen que nada más trabajamos hoy dos veintenas, pero a mí sí me interesa, aunque vayamos un poquito despacio, que vaya quedando claro esto de las veintenas, de cómo nosotros los podemos trabajar y están entrelazados. Es una maquinita que está todo girando uno detrás de otro y así va maquinándose, ¿no? Muy bien, hermanitos. Hoy vimos de Toshkat. Entonces, que su fuerza de voluntad de ustedes se haga realidad recordando. Consíganse un collarcito de jade, eso les va a recordar su Tezcatlipoca, ¿no? Azul, su fuerza de voluntad. Créame que ha habido momentos, igual me ha pasado, que por ciertas situaciones me desespero, digo, no, pues es que mm, trato de recordar, tú eres jade y fluye. Algún día tendrás tu guajolotito de jade, pero por ahora fluye, a darle, porque pues esto, nada ni nadie nos podrá parar, ¿no? Vamos a seguirle trabajando, hermanitos, y seguir precisamente dando la palabra. Sobre todo, al que le leamos su tonal, leámosles esta parte de la veintena. Tú tienes esta cualidad, está en ti y lo puedes alimentar, quizá ya lo estás alimentando, pues adelante, ¿sí? Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. Son las dos veintenas que vimos. El día de mañana, ojalá alguien tuviera alguna fecha y mañana hacemos en la mañana el ejercicio de leer un tonal. Preparen sus formatitos, que me imagino ya los tendrán impresos, ya en papelito, para que así hacemos a trabajar. Sus formatitos, donde van a ir anotando los datos. Esto nos va a ayudar mucho para que vayamos aprendiendo y cómo leer un tonal. Ahorita estamos leyendo las veintenas. En su momento estaremos leyendo las trecenas para que cuando leamos a un tonal tengamos mayor claridad, mayor, que leamos su tonal tenga mayor entendimiento de su objetivo de vida. ¿Sí, hermanitos? Tlazohcamati y Ka Nochi Noyolo. ¿Sí? Entonces, pues de mi parte sería todo, hermanitos. Tlazohcamati. Kamati Temachtiani, un abrazo y un saludo.